Buenas noches. A los pocos días de haber sido detenido en Los Ángeles el general de división Salvador Cienfuegos, platiqué con su amigo, el abogado Juan Velázquez. Buenas noches, Juan. Carlos, buenas noches. Juan Velázquez, abogado litigante, es un conocedor profundo de las Fuerzas Armadas, decía yo, amigo del general Cienfuegos, y pues viste muy claramente que de algún modo lo que había que hacer era que el general Cienfuegos retornara al país, cosa que ocurrió mediante el desistimiento, ya sabemos esa historia. Pero Juan, yo te quiero preguntar, ¿qué conoces o qué deduces del expediente que entregó el Departamento de Justicia a México y que el gobierno mexicano dio a conocer íntegramente? Cuando el general Cienfuegos regresó a México, el secretario de Relaciones Exteriores, el señor Marcelo Ebrard, afirmó que sería suicida no llevar a cabo una investigación. Y una investigación, naturalmente, por lo delicado del tema. El general secretario de la Defensa Nacional, involucrado en delincuencia organizada, en la protección a narcotraficantes. Tan delicado el tema que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, ordenó realmente que se investigara, y estoy cierto de que esa investigación se quiso que fuera tan real que se le encomendó a la CEIDO, a la Subprocuraduría especializada en investigaciones de delincuencia organizada, no nada más a un fiscal por allí que tuviera asuntos, digamos, por delitos de otro orden. Y en esa CEIDO se le encargó la investigación a un fiscal, un licenciado, Miguel Leiva, al que conozco desde hace muchos años, y que por eso me consta que es un gran experto en el tema de los delitos, ha pasado su vida prácticamente en las procuradurías y es honorable y totalmente eficiente. Miguel Leiva, la fiscalía, Miguel Leiva, pues obviamente se pusieron a investigar. Este tipo de asuntos, Carlos, son los que se investigan y con el mayor cuidado, porque justamente tiene implicaciones enormes. Los Estados Unidos, la investigación de la DEA, la acusación contra el general, repito, el general secretario de la Defensa Nacional, involucrado con la delincuencia. No era algo que se pudiera tomar así, digamos, a la ligera. Miguel Leiva investigó y entonces se presentaron a la opinión pública 60 archivos que constituyen 2 tomos con 8 anexos y 6,000 páginas, o 18 anexos, total 6,000 páginas. No fue una investigación que se llevara a cabo a la ligera. Se citó al general Cienfuegos para que declarara. El general Cienfuegos compareció con su defensor, un defensor de oficio militar, que es el que lo representó, y para que entonces ahí conociera bien las acusaciones, las pudiera contestar y se pudieran desvirtuar. La CEIDO, antes de la comparecencia del general, ya había estudiado esas 750 hojas que la DEA, el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, lo que sea, había mandado aquí a México y había recabado toda la información posible para que precisamente se supiera lo que pasó. Lo que pasó, y después de que se investigó, fue que se propuso, se decretó el no ejercicio de la acción penal, el archivo de la acusación, el sobreseimiento. Un sobreseimiento que procesalmente hace que el asunto termine
y que esa terminación produzca los efectos de una absolución al general Cienfuegos. El general Cienfuegos en México no podría volver a ser acusado por el tema de esa acusación. ¿Por qué fue que se determinó el no ejercicio? Porque de todo eso que había se concluyó que no había ni un indicio de la veracidad de las acusaciones, que todas esas acusaciones hechas al general Cienfuegos carecían de sustento. Cuando esa acusación se formuló originalmente en los Estados Unidos, se habló de cientos, miles de comunicaciones interceptadas al narcotráfico. Y entonces se podía entender que el general Cienfuegos se había comunicado cientos, miles de veces. Bueno, tenía un trato frecuente, cotidiano, con los narcotraficantes. Del expediente resulta que lo que se le atribuye a Cienfuegos, o lo que se le atribuyó a Cienfuegos, fue por lo que aparecía en las pantallas, textos escritos de unas Blackberries. Es decir, no hubo una sola comunicación verbal de Cienfuegos con algún narcotraficante. ¡Ay, miren! Nosotros intervenimos estas comunicaciones y aquí tenemos las grabaciones y oigan al general Cienfuegos hablando con los narcotraficantes. Nada de eso. Eran textos de pantallas de Blackberries. Blackberries que se dijo que habían mostrado esos textos del 2015 al 2017. Cuando desde el 2015 BlackBerry, por lo menos en muchos lugares, dejó de dar servicio y por supuesto en la Sedena ni siquiera las había. No había ni una sola BlackBerry. Parece que eran comunicaciones entre un narcotraficante apodado el H2 y un sobrino de él. Exactamente. El H por el cártel del señor Héctor Beltrán Leiva, el H1, y entonces el H2, pero y con su sobrino, el H9. Comunicaciones de Blackberries entre ellos. Y digo de Blackberries porque eran 4 o 5 Blackberries que con distintos sobrenombres utilizaban, pero ellos dos. El señor presidente de la República dijo que la DEA había fabricado las pruebas. Y la DEA contestó, creo que airadamente, que no las había fabricado. Y yo diría que efectivamente la DEA no las fabricó. No las fabricó porque al final de cuentas están las pantallas, están las Blackberries, están las pantallas y donde aparecen esas comunicaciones. Eso no fue fabricado. Lo que fue inventado o digamos malinterpretado fueron esas comunicaciones existentes que se le atribuyeron al general Cienfuegos sin alguno. ¿Por qué se les dio una certeza que no tenían? Porque los contenidos de todas esas comunicaciones, que además no fueron muchas, unas de esos cientos, miles, apenas unas cuantas que se le atribuían al general Cienfuegos. Sí, ellos mismos dicen que la investigación iba por otro lado, sobre la agrupación criminal, y circunstancialmente salió el apellido Cepeda y la presunción de que era Salvador Cienfuegos. Y está esa fotografía, por cierto, tomada de Milenio Televisión, en que de ahí deducen este es el tal padrino, pero se habla de otro padrino, parece que hay efectivamente un ahijado y un padrino que no es el apodo supuesto del general Cienfuegos. La DEA dice
Estábamos investigando a un cártel de Las Vegas que se dedicaba a la venta de cocaína, de heroína, y nosotros nosotros, la DEA, intervenimos sus comunicaciones allá en los Estados Unidos con un mandamiento judicial. Y por esas intervenciones supimos que un H2, un cártel allá en México, en Nayarit, era quien les proporcionaba las drogas. Y por eso entonces comenzamos a investigar a ese H2, y por la investigación a ese H2 fue que resultó que el H9, un sobrino de él, se mensajeaba a través de BlackBerrys con ese H2, y para que en algunos de esos mensajes apareciera el padrino, apareciera Cepeda, y para que entonces nosotros, bien sabe ni cómo, dedujéramos que ese padrino, que ese Cepeda, era el general Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional. Y entonces presentan esos pantallazos, esas fotografías de las pantallas con los mensajes de BlackBerrys, que basta entre el H2, el H2 y el H9, el sobrino, para darse cuenta, Carlos, de que esos mensajes atribuidos al general Cienfuegos, no, son absolutamente absurdos, son absolutamente... Son entre ellos, no son del general con ninguno de ellos. No. Si te parece bien, Juan Velázquez, yo te pido que permanezcas acá para que nos digas a la audiencia y a mí los puntos nodales que hacen ver que el general Cienfuegos no tienen absoluto que ver con la delincuencia organizada, y esto incluye, por cierto, la averiguación que la Fiscalía General de la República hizo sobre sus ingresos, sus gastos, sus bienes. ¿Permaneces acá y continuamos para mañana martes? Claro, Carlos, gracias. Gracias, Juan Velázquez, muchas gracias a ustedes y no se pierda la continuación mañana. Buenas noches.